tal? Les doy la bienvenida a nuestra reunión de hoy. ¿Sabes? Alguna vez escuché a alguien decir que el Espíritu Santo era una fuerza activa de Dios. En otra ocasión escuché a una persona decir que era un impulso favorable que Dios ponía en nosotros. Y en una tercera ocasión escuché que era una energía positiva. Pero en las tres ocasiones las personas hicieron el énfasis en que no era Dios. El tema de hoy es el Espíritu Santo, su personalidad y su obra. Trae tu Biblia y vamos a explorar este tema juntos. Muchos de nosotros tal vez no lo hemos podido comprobar con nuestros propios ojos, pero la Biblia revela al Espíritu Santo como una persona más que como una simple fuerza especial de Dios. Los atributos de la personalidad que posee son claramente definidos a lo largo de las páginas de la Biblia. Por ejemplo, su intelecto. Si revisas en tu Biblia la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos del 10 al 13, podemos encontrar lo siguiente. Pablo escribe: «Pero Dios nos las reveló a nosotros todas estas cosas por el Espíritu, porque el Espíritu, subrayo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios». Verso 12 dice: «Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu de Dios, acomodando lo espiritual a lo espiritual». Tal vez lo notaste, tal vez no. El verso 10 dice que el Espíritu todo lo escudriña. También dice que el Espíritu conoce las cosas de Dios en el verso 11, y el verso 13 dice que Él nos enseña y acomoda lo espiritual a lo espiritual. Primer atributo del Espíritu Santo referente a su personalidad es el intelecto. El segundo atributo son las emociones, es decir, que el Espíritu Santo, más que una simple energía positiva, es una persona a la cual podemos entristecer. Dice Efesios capítulo 4 y verso 30, «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El tercer elemento de la personalidad de Dios es su capacidad de decidir, es decir, su voluntad. Primera carta a los Corintios, capítulo 12 y verso 11 dice: «Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere». Bueno, una persona tiene estas capacidades. Puede tener su intelecto desarrollado, tiene la capacidad de sentir y también de ejercer su voluntad. Pero el Espíritu Santo es una persona muy especial. Es consubstancial, coeterno con el Padre y con el Hijo. Tiene los mismos atributos que ellos. Atributos comunicables, que ya dijimos que son los distintivos de su persona, que solo Él puede formar en nosotros, y atributos incomunicables, que son aquellos distintivos o características de su persona que solo Él posee. Hasta aquí todo bien. Es importante que entendamos bien este tema para que podamos saber quién es el Espíritu Santo realmente a la luz de la Biblia. Podríamos definir un título que Jesús le dio a él, Paracletos, como un ayudador. En muchos sentidos, el Espíritu Santo es nuestra ayuda. En muchas ocasiones Él abrió los ojos, abrió la capacidad de distinguir, guió literalmente a personas para que pudieran seguir avanzando y puede hacer lo mismo con nosotros hoy en día.
Uno de los puntos relevantes de la obra del Espíritu Santo es que Él ejecuta la voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo. En relación a su actividad soberana, el Espíritu Santo ha estado presente desde la creación del mundo, como lo dice Génesis 1:2. El Espíritu Santo ha inspirado a los hombres que escribieron la Biblia a lo largo de muchos años en diferentes culturas y diferentes idiomas. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos del 20 y el 21. Y también el Espíritu Santo es un factor indispensable en la obra de la salvación. Solo Él puede convencernos de justicia, de juicio. Y es importante también entender que la obra del Espíritu Santo comenzó propiamente en el Nuevo Testamento, libro de los Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Así inició y empezó a formar la edificación del cuerpo de Cristo. Por otra parte, en el mundo, el Espíritu Santo es el único que puede guiar a una persona para que ubique su pecado, para que entienda la justicia de Dios y para que tema el juicio venidero a menos que se arrepienta. Esto lo puedes leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 16 y versos del 7 al 9. Pero el Espíritu Santo también hace una obra, así como en el mundo, en el creyente, ya que Él es el encargado de enseñarnos y también de recordarnos la palabra de Dios. En este punto particular, déjame recordarte que el Espíritu Santo no puede recordarte nada de la palabra que tú no hayas leído. Así es que cada quien debemos asumir nuestra responsabilidad. Tú y yo debemos leer, estudiar, memorizar y reflexionar la palabra. Y todo aquello que se nos llegara a olvidar, el Espíritu Santo nos lo recordará. Pero si tú y yo no somos muy responsables y omitimos la lectura de la palabra, su estudio y meditación, el Espíritu Santo no tiene mucho que hacer en ti o en mí. Regresamos entonces a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Así como nos enseña y nos recuerda la palabra de Dios, el Espíritu Santo también nos bautiza, es decir, que nos inserta en el cuerpo de Cristo. Esto lo puedes ver perfectamente bien en la primera carta a los Corintios, capítulo número 12 y versículo 13. El Espíritu Santo nos regenera, hace que nuestros pensamientos, costumbres, ideas, todo lo que éramos antes de venir a Cristo, poco a poco, lo que no es edificante se deseche y lo que Dios quiere formar en ti y en mí se fortalezca. El Espíritu Santo nos capacita, nos fortalece, habita en nosotros de manera permanente. La carta a los Romanos capítulo 15 y verso 16 dice que Él nos santifica, y en la carta a los Efesios 5:18 dice que Él nos llena por completo de su presencia. En este particular déjame explicarte que llenura no quiere decir cantidad, sino más bien que el Espíritu Santo controla nuestras vidas. Tú y yo, por nuestro bien, deberíamos dejar que Él tome el control, sea quien dirija y nos ayude en la toma de nuestras decisiones. Finalmente, en la obra del Espíritu Santo en el creyente, Él sella. En la antigüedad se ponían sellos para garantizar la autenticidad de una carta, de un edicto, de una propiedad. Es la misma idea que tiene esta porción de la Biblia en Efesios 1:14. Dios ha puesto un sello en tu corazón y en el mío, y dice que nosotros le pertenecemos. El Espíritu Santo da fe de eso. Bueno, hasta aquí hemos hablado de su persona, empezamos a definir su obra y ahora avanzaremos en este tema. ¿Sabías que el Espíritu Santo ha dado a cada creyente la capacidad para que pueda crecer y edificar junto con otros el cuerpo de Cristo? Esto es lo que la Biblia llama dones espirituales. Son esos regalos o capacidades que han sido dados por Dios para que nosotros, formando parte del cuerpo, podamos servir a Dios y al prójimo
mediante el ejercicio de estas capacidades especiales que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Hay por lo menos 5 secciones de la Biblia que hablan acerca de los dones espirituales. Romanos 12, Primera de Corintios 12, los versículos del 8 al 10 y del 28 al 30, Efesios 4, 11 y la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Por tiempo y por la duración de esta cápsula, solamente te puedo enunciar algunos de los dones espirituales que están contenidos en estas secciones, como son el don de profecía, de servicio, enseñanza, exhortación, el que reparte, el que preside, el que tiene dones de sanidad, el que habla una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia, fe, el que hace milagros, el que tiene profecía, el que es pastor, el que es apóstol, profeta, evangelista, maestro, el que habla lenguas, el que interpreta lenguas. Todos estos dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. No están a nuestra disposición para escoger selectivamente cuál quiero yo. Este es uno de los problemas más fuertes que la cristiandad enfrenta. Por lo general, un cristiano no sabe cuál es su don, tristemente. Y todos piensan que su don es el servicio. La realidad es que demuestra que no es exactamente así. Pero si hemos de enfatizar algo acerca de los dones espirituales, es importante que entendamos entonces que estos dones los da el Espíritu Santo para la edificación del cuerpo de Cristo. Es tu deber y el mío entender 2 cosas. Por lo menos tenemos un don, una capacidad que Dios nos ha dado, y esto es para que lo sirvamos. Es nuestra responsabilidad descubrirla, es nuestra responsabilidad fortalecer ese don y ejercitar ese don en la iglesia en la cual Dios nos ha insertado. Bueno, hemos con esto avanzado hasta el punto de definir la obra del Espíritu Santo y los dones espirituales. Si abres tu Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, podrás leer en el capítulo 5 y versos 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es. Y empieza a definir 9 rasgos o características que tienen las personas que han nacido de nuevo y que Cristo está formando su carácter en ellos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Quiero llamar tu atención a que la Biblia dice que es el fruto del Espíritu Santo. En varias ocasiones he escuchado a personas hablar de los frutos en plural. La Biblia se refiere a una sola manifestación expresada en diferentes formas. La vida de Cristo es impregnada en nuestro ser y entonces nosotros lo podemos reflejar. Esas manifestaciones son una sola consecuencia directa de la presencia de Dios en nuestra vida. Y es el fruto lo que Dios está esperando ver en ti y en mí como resultado de nuestra comunión con Él, con su palabra, con su Hijo y con su Espíritu. Hablar del Espíritu Santo es demasiado largo y para muchos ha resultado muy confuso. Algunos quieren limitar la obra del Espíritu Santo a fechas, temporadas o tiempos especiales. Algunos han abusado de lo que la Biblia dice al respecto del Espíritu Santo y otros se han rehusado a creer
en lo que Él puede hacer. A manera de conclusión, yo quiero animarte para que tú estés abierto a lo que Dios quiere enseñarte acerca de Él. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él es el mismo Dios manifestado de maneras especiales. El Padre es el Creador, el Hijo es el Salvador, pero el Espíritu Santo es el ayudador. Su ministerio es presente y no lo podemos frenar con definiciones teológicas. No está sujeto a que tú y yo aceptemos sus manifestaciones. Él es soberano y se va a mover en aquellos que lo inviten a su vida, que disfruten su presencia y que anhelen que Él se manifieste en el espacio y el ambiente donde ellos se mueven. El Espíritu Santo tiene mucho que decirnos acerca de quién es Jesús y el significado de por qué Él vino a la tierra como ser humano. Su función es darnos fortaleza y ayuda en nuestra lucha contra el pecado. No debemos entristecerlo, más bien debemos llenarnos de Él y ser guiados por su presencia en nuestra vida. Te agradezco tu atención a esta pequeña cápsula. Hay muchos detalles que no podemos extender más, pero en otras oportunidades podremos comentarlo con mayor amplitud. Por hoy, hasta aquí llegamos. Cuídate mucho y que Dios te bendiga.